por tener también, por colaborar con nosotros, que eso ya no sabía, pero bueno, vamos a agradecerles también a Media por todo esto que está haciendo por nosotros, porque si no, no podríamos estar aquí. Bueno, en principio vamos a empezar poquito a poco para ir consolidando. Yo soy generalista 3D, me vi obligado a ser generalista 3D porque tenía que hacerlo todo yo. Entonces, eso pasa al principio, cuando empiezas, los freelance, tienen más difícil, ¿no? Que podamos tener un equipo para poder centralizarnos en una cosa. Entonces, he aprendido a poder dosificar todo el trámite que es DDE, que es lo que es el modelado, hasta la animación, ¿no? Incluso pasando por la postproducción, ¿no? En este caso, ¿por qué usar Blender? Vale, yo utilizo Blender por una serie de cuestiones. Si me hace caso el bicho este. Ahora. Bueno, funciona muy bien en pequeños equipos. Cuando empezamos con equipos muy pequeños que no tienen mucha capacidad. Yo tengo un canal de YouTube y tengo un montón de seguidores que necesitan que sus equipos puedan tirar de un programa 3D, ¿vale? Blender lo consigue, ¿vale? Con una versión anterior podemos conseguir que Blender se mueva y podemos hacer modelado. Ya el rigging y animación cuesta un poquito más, pero bueno, por modelado sí podemos. Entonces podemos empezar por entregar nuestro trabajo y con una calidad increíble, ¿vale? Con poquitos recursos. La comunidad es increíble. Todo el que ha estado con Blender sabe que la comunidad de Blender es increíble. Una comunidad que ayuda muchísimo desde que empiezas con pocas cosas, incluso hasta teniendo idea de Blender con muchos años, que no se deja de aprender. Vemos que la comunidad sigue enseñando a todos nosotros, ¿no? Y los compañeros también, que muchos compañeros aquí también tienen sus canales y también ayudan. También yo mismo saco información de mis compañeros para poder progresar, ¿vale? Porque a lo mejor un compañero da una idea de una herramienta de Blender y yo tengo otra idea, la combino y genero otra idea nueva, ¿no? Sobre esa herramienta, ¿no? Gran cantidad de formación. Hay una pasada de formación increíble que otro software de 3D no tiene. De hecho, creo que los demás software, por no hablar de la competencia, no tienen la capacidad de explicar también cómo se puede conseguir en Blender y en los cursos que existen en Blender actualmente. Lógicamente, las actualizaciones constantes. Sabemos que Blender tiene actualizaciones constantes y yo, por ejemplo, lo hago de esta manera. Yo llevo 10 años utilizando Blender de manera profesional, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que a veces, al estar al día de cómo funcionan las herramientas nuevas, puedo generar nuevas herramientas, porque Blender te permite combinar herramientas. Cuando tú combinas herramientas, ¿vale? Lo podemos ver en, por ejemplo, los modificadores. Cuando combinamos modificadores, eso es interminable. Podemos modificar tanta cantidad de modificadores y hacer nuestras propias herramientas solo con los modificadores. Después estamos los nodos. Entonces, Blender te va a permitir, con sus actualizaciones, encontrar las nuevas herramientas que existen, que son una mejora, para poder seguir progresando, ¿vale? Eso es lo bueno que tiene, que también es interesante. Bueno, y que es gratis, esto también hay que decirlo, es gratis y cuando estamos empezando, un software como Maya, por ejemplo, pues requiere una cantidad de inversión que es increíble, que no se puede, nos tenemos que bajar pirata y eso a veces pues no es lo correcto, ¿no? De alguna manera. Aquí lo teníamos, vamos a ver si esto arranca, a ver, aquí. El manual, que nos olvidamos del manual. Vale, vamos a hablar una cosa buena y mala del manual. El manual, lo primero bueno, es increíble. En el manual podemos yo conseguí un material para hacer YouTube, material en YouTube. Los manuales me hacen ver cuestiones de Blender que quizás no conocía y poder explicarlas de una manera más técnica a las personas que voy a enseñar, ¿vale? Porque también en mi plataforma de curso, pues gracias al manual he podido enseñar a mis alumnos a tener más capacidad y entender cómo funcionan las herramientas de Blender de una manera más técnica. Aunque yo siempre estoy en contra de los tecnicismos, yo soy más bien de explicar las cosas más fácil de entender, no con tantos tecnicismos, porque si no nos vamos y no nos entendemos, ¿vale? Entonces, eso te va a dar esa particularidad. Pero ¿qué ocurre? Que también tiene lo contrario. Como a veces yo le digo castellano antiguo, que no hay que lo entienda, a veces te explica sobre nodos o sobre herramientas de Blender que ni leyéndolo lo entiendes. Entonces, algunas partes de Blender sí es verdad son más complejas en el manual, pero hablando en términos generales,
Si tenéis alguna duda, cuando vayan a utilizar Blender en alguna herramienta, como está muy clasificado y muy fácil de encontrar todas aquellas cosas que necesitamos, el manual, ¿vale? Es lo interesante. Bueno, es la pregunta curiosa. ¿Qué fue primero? ¿El software o el artista? ¿El artista? Pues no, fue primero el software, ¿vale? Fue primero el software porque Lucasfilm fue la empresa que empezó a hacer efectos visuales con ordenador, ¿vale? De ahí creó una pequeña empresa y esa pequeña empresa salió un señor que fundó junto con otros señores Pixar, ¿vale? Entonces, primero, por la necesidad, se hicieron programas de 3D sin saber. De hecho, Toy Story, la película, el software era nuevo y los artistas eran artistas de 2D, ¿vale? Entonces, intentaron adaptarse al medio, trabajaron una gran cantidad de horas, como muchos saben que eso es así, se trabajan muchas horas para con la prueba y error, al final consigues tener efectividad en lo que estás haciendo. Entonces, eran artistas 2D, ¿vale? Y primero se creó lo que es el software. ¿Qué es un generalista 3D? Lo vamos así muy brevemente. Un generalista 3D es el que hace modelado 3D, texturizado, ring, animación, iluminación, renderizado y composición. Y podemos decir, Dios, son muchas cosas para una persona. Se puede llegar a lograr con algunos métodos, ¿no? En principio, podemos ver, incluso ya he escuchado que se puede añadir que sepa hacer código, que sepa trabajar con el código. Bueno, podemos decir que sí o que no. Yo creo que un generalista 3D, lo del código va con programador. Pero bueno, hay gente que dice que sí, que bueno. Pero bueno, con esto podemos entender qué es lo que hace un generalista 3D. Un generalista 3D debe ser capaz, vale, esto puede ser interesante entenderlo de esta manera. Yo soy generalista 3D y desde mi punto de vista, estas son las cosas que yo voy a mostrarles. Pero yo sé que cada uno de ustedes tiene una forma de trabajar y cada uno seguro que sacará más ramificaciones de lo que yo pongo aquí. Pero para que les pueda ayudar y compartir, a mí me ayuda a hacer generalista 3D y llegar lejos y cada vez llegar un poquito más y trabajar un poquito más, pues hacer con una adaptación de trabajo en grupo, porque a veces sí tengo que trabajar en grupo, ¿vale? Porque al ser freelance, muchas veces te piden, oye, pues hazme esto y lo demás lo hacemos, pues, un equipo, ¿no? Entonces tienes que saber a trabajar en equipo, eso es interesante. No dejar de aprender. Esto de no dejar de aprender parece mágico, pero no lo es así. De no dejar de aprender es simplemente lo que digo. Todos los días trabajar un poquito de Blender te va a obligar a aprender cosas nuevas que no sabías, ¿vale? Yo todavía sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo hasta el fin de los días porque siempre Blender me aporta con sus actualizaciones, con su manual y con la combinación de herramientas, nuevas herramientas que no sabía que existían, que se pueden hacer. Además de los compañeros que en YouTube ponen contenido y puede uno, y con los cursos, aprender a ver nuevas herramientas, ¿no? Experimentar, esto es ideal. Si no experimentamos, no vamos a encontrar nuestro toque, nuestra firma. Es decir, si tenemos un lienzo en blanco y decimos, en la clave dice mono, que es lo que yo huyo también, se dice que hay unas técnicas o unas bases para todo, para el modelado, para la animación, para el texturizado. ¿Por qué no las rompemos? ¿Vale? ¿Por qué no rompemos esas normas cuando nos dicen, sí, también tener unas bases, aprenderlas, pero después decir, bueno, cuando estamos capacitados para hacer el punto que queramos de modelado, animación, texturizado, postproducción, vamos a romper las normas? Oye, pues dices que resulta que el color verde con los colores cálidos, con los colores fríos, pues a veces no quedan bien. Bueno, vamos a romper la norma, vamos a hacerlo, ¿vale? Eso te va a llegar a que te saques del círculo vicioso que tenemos todos los artistas y empiezas a ver cosas que antes no veías. Esto es interesante, esto lo aprendí no hace mucho. ¿Por qué? Porque me encontraba que siempre estaba la misma, haciendo lo mismo, sin darme cuenta, ¿vale? Y no lo ves, porque el artista, como ustedes bien saben, cuando empieza a trabajar en una pieza o hace algo, si lleva mucho tiempo, el cerebro, la cabeza, la situación, hace que no pueda ver más allá, ¿vale? Entonces, hay que experimentar y decir, bueno, voy a romper esta dinámica y hacer cosas que dicen que están mal, pero voy a hacerlas a ver qué pasa. Decimos que, por ejemplo, un ejemplo claro, no pueden haber, en un Surface no pueden haber triángulos. Oye, ¿por qué no intentamos poner triángulos para ver cómo funcionan y terminarnos de creer, a ver qué realmente pasa con un triángulo? Porque hay gente que ni siquiera lo ha probado.
porque hay una norma que dice que no se pueden utilizar triángulos, pero hay veces que yo utilizo triángulos y me han funcionado adecuadamente. Sí es verdad que en situaciones no se pueden utilizar por los sombreadores, ¿vale? De Blender, de las subdivisiones, pero están ahí, ¿vale? Están ahí para utilizarlos. Conocer tu herramienta, hemos visto antes que tenemos el manual y hemos hablado un poquito de ello, ¿no? De conocer la herramienta. Lo que decíamos, podemos pensar que es muy complicado ser generalista 3D, pero en realidad no lo es si llevamos unas pautas que nos pueden ayudar. Bueno, aquí podemos ver que pone creer en ti, y puede ser lo de lo típico, o creer en ti, es mágico y reza. No se trata de eso, no voy ahí. Voy con que, por ejemplo, creer en ti creo que es perdonarse. Cuando uno se equivoca, sobre todo al principio, y no al principio, sino cuando tiene un volumen de trabajo. Cuando tenemos un volumen de trabajo, muchos lo sabrán, cuando tienes un volumen alto de trabajo, llega las negativas. Pues no voy a llegar a tiempo, no se lo voy a entregar al cliente, me estás haciendo mal, no encuentro la opción, ¿vale? Entonces, creer en ti es perdonarte, de que te puedes equivocar y te vas a equivocar. Entonces, cuando te equivocas, te perdonas. Eso es creer en ti. Y dices, me tengo el derecho de equivocarme y aprender, ¿vale? No sé como norma general, tampoco decir, oye, pues así se queda. No, debemos de ser constantes y saber que creer en ti es eso, es perdonarte, porque todos nos equivocamos. Yo el que más, ¿eh? Yo cuando empecé no sabía, en un tronco, ¿vale? Y todavía lo puedo hacer, pero lo sigo siendo, pero sigo aprendiendo, ¿vale? Y cada vez hago mejores piezas, hago mejores escenarios y trabajo para gente que me dice que mi trabajo está bien, no lo digo yo. Entonces, eso es lo que te tienes que llevar a casa o llevártelo, el trabajo que tú haces, ¿vale? Es lo que importa. Y para eso tenemos que creer de una manera correcta, ¿no? La constancia, hablamos antes de la constancia, todos sabemos la constancia. Lo nombro otra vez porque es complicado de entender. La constancia no habla de, pues no, ahí estuve 5 horas, mañana estoy 2. No, la constancia tiene que ser lineal y suave y concreta y que dé tiempo a desarrollarse uno. Yo diría que, y me ayudó muchísimo, que cuando empecé, en vez de tirar muchas horas, tiraba 1 o 2 horas, pero todos los días. Me pegaba de lunes a domingo, trabajando todos los días un poquito. Hay una cosa que pasa, y les pasa a todos los artistas, se cansan. A muchos les ha pasado, les puede pasar, que me cargué el micrófono, a muchos les puede pasar que, mira a ver si puedo conectar esto aquí lo puedo poner, ¿no? Tranquilamente. Sí. A muchos les pasa que dicen, bueno, pues estoy trabajando en una pieza, termino la pieza, después tengo que modelarla, tengo que después hacerle texturizado, después la animación, y después cuando llegas a hacer, al final, que tienes que hacer postproducción, estás aburrido. Tu arte no va a quedar igual, cuando te está aburrido no se llega. Entonces, la constancia te va a ayudar a que cuando te canses, aprendas a convivir con eso y en todo el recorrido seas capaz de hacer grandes piezas. Todos somos grandes artistas, ¿vale? A veces fallamos por tonterías y lo sabemos, ¿vale? Por no hacer las cosas bien, por cansarnos, por decir a sí mismo. Entonces, todos somos buenos artistas. Yo he visto gente increíble haciendo cosas que tú dices, no, es una pasada. Entonces, esto es una parte importante de la constancia. Dispuesto a mejorar, lógicamente esto es entendible, que está dispuesto siempre a mejorar un poquito. Y ojo por esto. Esto todos los que tienen canales de YouTube lo saben. La crítica es constructiva. Existen muchas personas que nos quieren hacer mal o nos quieren hacer daño, y las hay, y existen muchos. Una crítica constructiva, y lo pienso yo así de esta manera, es aquella que hace que tú te encuentres en proceso de aprendizaje. Por ejemplo, una persona, tú me entregas un modelo en las redes sociales y dices, mira, he hecho este cubo, o voy a poner un personaje. Y en las redes sociales existe la persona que te dice, oye, eso que has hecho es una porquería. Eso no es una crítica constructiva. Eso es tumbarte. Eso no es cierto, eso está mal, ¿vale? Es entendible porque hay gente que es así, pero como no se puede entender, no se puede explicar, pues lo apartamos, yo lo parto, yo no le hago caso. Pero una crítica que puede ser constructiva es aquella que te llama con respeto y te dice, oye, yo pondría una luz más. Entonces, coge, pones una luz más y si realmente eso te ayuda, eso es una crítica constructiva. Probarlo. Porque a veces nos enfadamos. Y yo soy el primero. Te llega una persona y te dice, oye, imagínate, llevas una semana trabajando y te crees que el modelo, porque te lo crees, que el modelo es perfecto. Lo pones en las redes sociales y resulta que llega un tío y te dice, sí, pero te revienta, ¿no? Dices,
Y a veces sin quererlo nos cerramos y decimos, bueno, pues esto lo coges con pinza. Pues si eres capaz de pasar eso y decir, vamos a pensar y vamos a escucharlo y vamos a probarlo. Y si funciona para ti, pruébalo, porque vas a llegar lejos. Se llega lejos entre todos. Solo no se puede llegar lejos, es muy complicado llegar solo lejos. Entre todos es como llegamos lejos, ¿no? Para empezar, poco a poco, si quieres empezar por una cuestión, en principio diría, por ejemplo, con modelos. Si por ejemplo vamos a empezar con modelado, ¿vale? Para hacer, como habíamos hablado, de que un generalista 3D tiene un montón de cosas que hacer, pues hay una técnica que se puede hacer de esta manera, ¿vale? Y la vamos a utilizar con todo un poco el procedimiento. Modelo simple, topología limpia. Primero empiezas con una topología limpia. Yo sé que hay muchos que ya conocen cómo funciona la topología, pero bueno, empiezas con una topología simple y experimentas con esa topología simple. ¿Para qué? Para ver cómo se ponen los luz de soporte, para ver cómo funcionan los sombreadores, para experimentar, equivocarte, poner triángulos, poner engón, poner polos de una categoría de otra, para que falle el modelo, para que sepa dónde falla, para que cuando sea un modelo más complejo, no te eches la mano en la cabeza y no sepas cómo solucionarlo. Porque no solo los polos, no solo lo que es los engos y los triángulos hacen que una geometría no se vea bien, también los polos mal puestos, los polos son los vértices que tienen las aristas, ¿no? Se le llama polo, ¿no? Un vértice tiene varias aristas. Pues hay polos negativos, polos positivos y polos de 4, que son los normales. Pues a veces esos polos nos hacen que nuestra geometría no se vea bien, porque se reflejan los sombreadores. Incluso en low poly, ¿vale? Porque low poly también tiene sombreador, no podemos olvidarlo, como decimos aquí. Entender la densidad. Hay una cuestión con la densidad, que de hecho estoy haciendo un trabajo increíble, que ya lo pondré para que todos lo vean, pero estoy haciendo un trabajo de la densidad y de la topología, muy centrado en eso para ver cómo funciona y poder explicarlo perfectamente, pero de lo que se trata de la densidad, a veces podemos decir que yo le llamo la densidad bonita, ¿no? Un adelanto. La densidad bonita a veces no ponemos densidad para que se vea bien. Por ejemplo, este objeto tiene densidad bonita en el centro, en la parte central esta, yo podría quitar este luz de soporte, bueno, en este caso no porque tiene una forma redondeada, pero si esto fuera recto, en este caso no, pero si esto fuera recto, este loop me lo podría cargar y no pasaría nada, porque la geometría es un plano y no pasaría nada. Entonces, a veces, si vamos a presentar un trabajo, lógicamente, utiliza la densidad, o sea, poner lo que es los cuadrados, los polígonos equidistantes más o menos, y queda bonito. Pero si, por ejemplo, vamos a optimizar para un videojuego, esto a lo mejor es mucho, ¿vale? Incluso después, si vamos a activar el modificador, imagínense, yo tengo aquí una luz de soporte aquí, cuando voy que son de 3, ¿no? 3 aristas, para que se de aquí, cuando yo aplico el modificador, esto es un desastre, se me llena de geometría. Entonces, muchas veces tenemos que relimpiar después de aplicar el modificador, porque se te llena de geometría increíble, y eso es mucha geometría para entregarlo para un videojuego, para lo que sea, ¿no? Sobre todo para móviles, para videojuegos para móviles y demás, ¿no? Cuando necesitas mucha capacidad. Hoy en día cada vez este recurso se utiliza menos, pero siempre hay alguna empresa que te lo pide, ¿no? Triángulos y los engón, como hemos visto aquí también, que intentar quitar los triángulos y los engón, aunque experimentes, como decía antes, experimenta a ver cómo funcionan esos engón y estos triángulos, pero también aprende a evitar triángulos y engón, porque te va a hacer los dibujos, va a hacer que tengas dibujos increíbles dentro de la geometría. Está muy básica, la geometría es fácil, pero hay geometrías que se complican, ¿no? La escultura digital. La escultura digital, crear un blocking, es crear una pieza de low poly para después, con esa pieza, generar piezas más complejas. Con la escultura digital yo les aconsejaría que también aprendan a hacer escultura digital porque va a ayudarles a hacer detalles en partes que lo necesitan, ¿vale? En este caso, crear un blocking es bueno porque así entiendes cómo funciona a la hora de pasarlo a la escultura digital, ¿vale? El suavizado que hace un pequeño suavizado cuando le damos al remés, ¿vale? Porque el remés tiene una forma de actuar. De hecho, el remés, cuando tú trabajas con él, en ciertas partes, empiezas a hacer detalles, sobre todo en hendiduras, con algunos pinceles, y vuelves a darle remés y vuelve a quitártelo, porque vuelves a generar geometría y automatiza todo el sistema, todo lo que es el objeto, y vas a tener que volver a repasar, ¿vale? Entonces, hay que entender cómo funciona el remés para poder aplicarlo, ¿no? Crear personajes muy simples, esto es más complicado, crear una cara de la persona es más complicado, pero crear personajes simples, hasta Disney lo hace, Disney hace personajes muy simples que lo podemos hacer, súper fácil, ¿vale? Entonces podemos empezar inventándonos personajes simples para entender la topología que trabaja con el remés, ¿no? Entender los pinceles, lógicamente, y aprender sobre las máscaras. Las máscaras te van a evitar que ensucies o que interrumpas o hagas corrupción en una malla, en un objeto. Si voy a hacer, por ejemplo, la parte del ojo, pues lógicamente yo haría una máscara
donde yo solamente pueda atacar o pueda trabajar sobre la parte del ojo, ¿no? Entonces me va a ayudar muchísimo más. Aquí no hice máscara y fíjense cómo se me quedó el ojo, se me quedó así. Se podía mejorar. Si hubiese hecho una máscara, yo lo podía haber trabajado muchísimo mejor, ¿vale? Entonces eso te va a ayudar muchísimo a entender las máscaras, ¿no? Vamos a ver. O para atrás. No, le di. Esto está al revés. No, vamos a empezar de cero. Vale. Bueno, las medidas son importantes. Aquí quiero compartir con todos vosotros, que yo creo que muchos lo saben, pero las medidas son importantes. Una vez en las redes sociales invité a mis suscriptores a que me enseñaran sus trabajos y donde más fallos vi, o no fallos, no son fallos, son percepciones. Por ejemplo, vi que las medidas no estaban utilizadas adecuadamente, por lo que eran interiores, sobre todo. Los interiores cuando una mesa, haces una mesa y después le pones un objeto más pequeño, hay que tener mucho cuidado porque el ojo está acostumbrado a día ver todo. Entonces, más o menos, el ojo hace cálculos matemáticos y sabe cómo son las medidas de las cosas. Cuando nosotros lo hacemos en 3D, falseamos y hacemos muchas veces de manera manual las cosas, a ojo, se dice, ¿no? Entonces, a ojo, las cosas no salen adecuadamente. Incluso cuando vamos a hacer una pieza, dentro de una pieza, vemos que hay esta pieza, esta parte y esta parte. Pues nos podemos equivocar y podemos redimensionar esto más grande, hacer esta tapa más grande y que se nos quede el bote hecho un desastre porque se ve de lejos, ¿no? Puede ser una máquina modelando, pero la redimensión es importante. Y ahora vamos a ver un ejemplo de la redimensión. A no ser que utilices la exageración, ¿vale? Que son, si utilizas la exageración, pues en este caso no serviría nada lo que estoy diciendo, ¿no? Fíjense, esta pieza puede ser realista, pero me ha destrozado la pieza porque he puesto a Susan en un tamaño enorme. Entonces esta redimensión, que es lo que quería que vieran, si ven en su conjunto, ¿vale? Como decía Leonardo da Vinci, empezamos a verlo en una pata, otra pata, y después vemos todo su conjunto. En todo su conjunto, si vemos el arte, vemos que aquí falla algo, y que Susana está demasiado grande. Entonces me estropea el objeto que está detrás, ¿vale? Esto es lo que quería que vieran un poco. Si lo ven así, ven que no pega, hay algo que falla, ¿vale? Parece que es de juguete el fondo, ¿no? Las texturas. Las texturas, fíjense que esta textura es una textura muy simple y otro fallo que tenemos en las texturas, lo que he visto, es empezar por texturas complejas. Empezamos por texturas simples. Contrario a los tiliados. Los tiliados, cuando una textura se repite, un azulejo, que se repite muchas veces, ahí también hay redimensión. Por ejemplo, tú coges un azulejo que, por ejemplo, en este caso, el azulejo es grandísimo, esa parte, ese cristal, pero imagínate que quieras hacer un azulejo de una cocina, pues tienes que tener muy claro los objetos que están alrededor, porque si el tiliado no está bien definido, al final va a quedar raro, va a quedar como que el azulejo es muy grande y el objeto sobredimensionado. Entonces el tiliado es interesante, por eso empezamos con texturas muy simples, ¿no? Entender las texturas PBR, que todo el mundo sabe cómo son las texturas PBR, ¿no? Más o menos, ¿saben qué es una textura PBR aquí? Más o menos, ¿sí? Y aquí, más o menos. Bueno, pues lo explico fácil, rápidamente. Una textura PBR es la que se compone de unos mapas. Unos mapas son como, vamos a hablar de unas fotografías, ¿vale? Que van a dar, cada una da un normal mapa para las profundidades, los detalles, otro da por ejemplo, roughness para los brillos y demás. Entonces son mapas que van a hacer que una parte u otra del objeto se vea mejor, o se vea con brillo, o se vea con relieve, etcétera, etcétera, para evitar poner mucha geometría. Entonces, conocer cómo funcionan los PBR y las texturas procedurales. Las texturas procedurales no son imágenes, son cálculos matemáticos que se hacen con unos nodos de Blender, y esos nodos, matemática pura, con un algoritmo, hace formas, ¿vale? Pues, al conectar esos nodos, creamos una especie de formas y con eso lo utilizamos para hacer texturas. Porque no vale para hacer texturas complejas, pero sí vale para entenderlo. Por ejemplo, yo utilizo mucho texturas PBR con fotos y después le pongo cálculos matemáticos para mejorar las texturas, incluso haciéndolas en Substance Painter, ¿vale? Para adaptarlas a Blender, porque a veces texturas de Substance Painter, cuando te las traes aquí, que es un programa que se utiliza para hacer texturizado realista, pues cuando te las traes aquí a Blender, da algunos errores. Entonces utilizo nodos procedurales para mejorar esas texturas, ¿no? Lo que aconsejo si quieren dedicarse un poco a esto es Substance Painter, porque con Blender es un poco complicado las texturas. Substance Painter es un programa que funciona muy bien y es compatible con Blender y se puede utilizar de una manera correcta, ¿no? Bueno, las UVs, la locura de las UV. Fíjense, esta V horrible y esta V más cortada. Yo les aconsejaría que cuando hagan una UV, que también creo que muchos lo saben, con un RAM. Esto es para hacer una V cortada a mano. Cuando hacemos objetos para venderlos,
si alguien se dedica a eso, yo ya estuve haciendo pruebas para vender un objeto en las plataformas de venta de objetos de 3D. Siempre tienes que cortar las UVs, porque si no, cuando lo entregas, te lo pueden devolver el objeto porque tiene una mala calidad. Entonces, consejo siempre que aprendan a cortar las UVs. Yo sé que a veces es un rollo, a veces cortas una UV manual y es más fácil hacerlas automáticas con Blender, pero hacer una UV manual es un poco quebradero de cabeza porque las cortas y parece que se abre el 2D, esta parte de aquí, se abre de una manera diferente, a veces es como impredecible, ¿no? Porque a veces se abre raro. Pero si aprendes a saber cómo se corta y cómo se representa en 2D, vas a poder hacer unas texturas increíbles. De hecho, tengan mucho cuidado porque, claro, en este caso, esta textura es en plano, pero la UV, pero fíjense que esta textura tiene curvas. Al tener un montón de curvas, hay que tener mucho cuidado porque dentro de la curva, dentro de esta isla, podemos encontrar que los vértices, ven que algunos vértices están separados, que es una representación del objeto 3D en 2D. Esto puede hacer que las texturas se queden estiradas. Entonces, muchas veces, aunque creamos que sabemos cortar las UV, quien manda muchas veces también es la propia textura, ¿vale? La propia textura que vamos a insertar, ¿vale? Eso es también interesante. Pero lo más importante de todo, aparte de la textura, es la forma del objeto, ¿vale? Si son planos es mucho más fácil que un objeto con muchas curvas, ¿no? Yo utilizo el addons UV Toolkit. Me imagino que ustedes utilizan otro tipo de addon, pero este addon te va a ayudar a ir más rápido, porque podrás hacer, pues, las formas, por ejemplo, este tipo de formas, mucho más rápido, ¿no? ¿Vale? Para hacer estos rectos y demás, y te va a ayudar a hacer un montón de cositas que sin esta herramienta no te lo va a permitir. Esta herramienta está incluida en Blender, ¿vale? Las cámaras. Esto de las cámaras es interesante porque debemos, cuando vamos a hacer un render, todas de las partes que podemos ver que a veces fallan, captar partes importantes del objeto. Cuando tú vas a hacer un objeto, lo interesante es que cuando vas a captar ese objeto, que no esté en plano, porque por ejemplo, si yo cojo un objeto y lo pongo en plano, y es así, va a parecer que no tiene forma, o si lo pongo así, digo, ¿y esto qué es? ¿No? Si te quito esto de aquí, dices, ¿esto qué es? Entonces, a veces hay que poner el objeto de una manera que se pueda visualizar las partes, toda la parte del objeto lo más posible, para que el espectador sepa lo que es, ¿vale? Tenemos que trabajar para los espectadores, no para nosotros, porque nosotros ya sabemos lo que es. Entonces, intentar que los espectadores sepan qué objeto estás viendo. En este caso, ven que esta posición no está bien. Para mí no estaría bien, estaría muy plana. Le falta un poco de definición a la hora de poner la cámara en otro punto para que se vea mejor, ¿no? Estoy hablando de render, no de vídeo, porque en vídeo, claro, lógicamente puedes hacer un 360, ¿no? Elegir la resolución adecuada, otra cosa que también se nos va atrás. A mí me pasó un caso que resulta que el cliente quería me dijo que era para las redes sociales, le hice una animación, le hice un render, ¿no? Y cuando resulta que se lo voy a entregar, pues resulta que lo quería poner en una pantalla grande. Digo, pues ya no me queda bien. La resolución era cuadrada y resulta que el cliente en una resolución de 4K, pero estirada, ¿no? Entonces digo, ¿y ahora qué hago? Pues entonces tuve que volver a hacer el render, ¿vale? Para que quedara bien. Entonces, eso también es interesante, saber en dónde lo vamos a soportar, porque lleva tiempo hacer un render, ¿sabes? Lleva tiempo adaptarlo. Utilizar las herramientas de cámara de Blender. Hay una opción de Blender que se llama Safe Area en las cámaras, que te va a permitir cerrar, o es como con unos puntos suspensivos, y es para generar los bordes, ¿vale? Los bordes de la cámara alrededor, porque es la parte de fuera que se queda para centrar la cámara, y después otros bordes, otras líneas que se tiran, que las puedes poner más cerradas para saber realmente dónde está enfocando nuestra cámara. Y esto es muy interesante cuando hacemos vídeos, porque sin darnos cuenta, y me ha pasado, vas a hacer un vídeo, mueves así la cámara y crees que estás enfocando a la parte interesante del objeto y no es así, porque no tienes el centro puesto, porque se va, ¿vale? Entonces, aunque pongas un empty, a veces incluso poniendo un empty, pues se va un poco, ¿no? O porque el objeto no está centrado, lo que sea. Entonces, utilizar las herramientas que Blender tiene para hacer eso, ¿no? Como decíamos, evitar tomas planas, como hemos hablado aquí, y los pequeños detalles de todo también mucha gente lo conocerá, que haces un render, te pegas con Cycles un día y medio renderizando y resulta que hay un fallo. Esto nos ha pasado. Pues sí, lógicamente los pequeños detalles se importan y se ven, y las cámaras captan lo bueno y lo malo, ¿vale? De hecho, yo incluso, no sé en qué vídeo, en qué presentación lo vi, pero incluso Disney, en un vídeo, logré ver un día que estaba un personaje dando vueltas en una película y se le vio una textura mal hecha, ¿sabes? Así de repente, y no lo vieron ni ellos. Entonces, a todos se nos pasa y hay que verlo bien 10 veces si, por ejemplo, vas a trabajar para un cliente, ¿vale? Eso es interesante. La inspiración, esto es lo más difícil de conseguir, ¿no? Parece que es complicado. Y sí, sí lo es complicado.
Para buscar inspiración, yo suelo buscar en otros artistas, esto lógicamente, busco otros artistas, ver cómo trabajan y así me voy nutriendo. Después también busca la creatividad en la lectura. Yo he leído libros de autobiografía. Leonardo da Vinci tiene muchísimo que enseñar, tiene un montón de cositas, el tío escribió un montón de cosas, cómo trabajar. Él decía que cuando se empieza hay que aprender a trabajar visualmente en un detalle o en genérico. Él lo hacía así, decía, bueno, empiezo, si yo voy a pintar, decía que voy a pintar la mesa, yo empiezo por una pata, eso escrito por él, ¿eh? He escrito una pata, dibujo una pata, después dibujo la otra, me vuelvo a hacer para atrás, veo el conjunto entero de la mesa, cómo está quedando, vuelvo a acercarme, vuelvo a la pata, porque todas las patas son diferentes. Eso está interesante hacerlo en 3D. Ves un objeto, tengo que hacer un robot con un montón de piezas, yo, qué locura, vale, empiezo por lo más sencillo, por lo que creo que es central, que me va a ayudar a hacer las demás piezas, y después me alejo, me alejo, me acerco, ¿vale? Para no caer en la trampa de viciarte y no ver los fallos. Esto pasa mucho, nos viciamos de tanto mirar, nos viciamos y no vemos los fallos. Yo también suelo utilizar la técnica de hago un modelado y no lo entrego, dejo un espacio con el cliente que a veces es justo, pero lo que hago es lo espero, me mantengo, lo veo al día siguiente, le digo a ella, oye, míramelo también tú para ver si ves algún fallo, vuelvo a mirarlo el día siguiente y así, para no caer en la tentación de terminarlo en un día todo y caer en los fallos, ¿no? Que muchas veces podemos cometer. Los reportajes, lógicamente un reportaje también me ayuda muchísimo a ver en qué punto estamos del modelado. Hay muchísimos reportajes de Marvel y demás que te pueden ayudar. Observar el mundo como un artista 3D también es interesante, porque a veces uno se sienta en el médico y se sienta y empieza a ver aquella esquina. Yo haría esa esquina, le pondría ahí un corte, haría una malla así, la topología la haría de esta manera, ¿no? Eso a veces, eso roza el enfermismo, pero a veces es interesante porque ves el mundo como un artista, ves cómo se mueven los niños, cómo se mueven los perros, cómo se mueven las personas para después animarlo de una manera, pues, interesante, ¿no? Consume podcast, los podcasts también te ayudan muchísimo porque es fácil de escuchar, estás en el coche, escuchas los podcasts y te ayudan, ¿no? De gente que te inspira. Combinar varios estilos, yo siempre lo digo, combinar varios estilos no es copiar. Si yo cojo este estilo y lo copio y lo fundo, vas a crear un estilo nuevo, ¿vale? Eso lo hago yo mucho. Cuando necesito inspiración, combino. Otra cosa que hago yo mucho, que a lo mejor le puede ayudar y no está escrito ahí, es hago listas. Yo pongo listas de una cosa y otra, por ejemplo, tengo que dibujar, tengo que hacer un 3D de una pelota. Pues cojo, pongo todo lo relacionado con la pelota bota, la pelota de este color, es redonda, y en otro lado pongo cosas absurdas que no se me ocurre nada, cosas que no tienen nada que ver con la pelota. Y después lo fusiono, empiezo a fusionarlo y empiezan a salir cosas nuevas. Eso también ayuda y es interesante y verás lo que puede llegar a ser con la fusión de palabras y te crea muchísima ayuda, ¿no? Practicar los estilos, lógicamente, si practicas los estilos, después puedes fusionarlos, los estilos que hay, miles de estilos. Aprender a visualizar de forma genérica y concreta, como habíamos hablado, como hacía Leonardo da Vinci, una cosa pequeña y después en grande la mesa, ¿no? La filosofía, ¿no? Es el arte de cuestionárselo todo y aprender de ello. Duda de lo que te cuentan y pruébalo tú mismo o tú misma. Incluso yo, duden de lo que yo digo porque así vas a ver por tu propio pie que funciona. No digo que todo lo tengamos que probar porque vamos a tardar mucho tiempo. Y si otra persona ya ha pasado por ahí y te dice no pases por ahí porque es un error, oye, escúchalo, no vamos a hacerlo. Pero duda porque quizás la forma en la que vas a hacer tú las cosas puede ser la forma en la que en el futuro se harán. Nunca se sabe, aquí hay de hecho aquí veo mucho talento. Y conozco a caras conocidas y sé que hay talento. Y estas personas han hecho unas grandes cosas en las redes sociales, ¿vale? Y eso es interesante, eso es bueno, eso es difícil, cuesta. Es decir, crear material en las redes sociales es duro y lleva mucho tiempo. Y el respeto y entender cómo lo ha hecho y ese aprendizaje gratuito que te va a llegar, que puedas aprenderlo, pero también dúdalo vale, esta persona me dice que lo hago de esta manera, pues coge y tú lo llevas a cabo y lo pruebas y te vas a llevar muchas sorpresas, vas a aprender muchísimo, ¿vale? Casi siempre tienen razón, ya digo, casi siempre tienen razón porque ellos han probado, todos hemos probado, yo incluso, yo en YouTube, cuando hago un vídeo de YouTube lo he probado detrás muchas veces, entonces sé que funciona, pero resulta que a mí me han escrito y me han dicho, oye, ¿y por qué no haces de esta manera? Y yo digo, pues verdad, es que ¿por qué estoy dando vueltas cuando lo he podido hacer de esta otra manera? ¿No? Entonces, es importante, la filosofía es importante siempre, ¿no? Porque te ayuda, es el arte de cuestionárselo todo, ¿no? Es interesante eso.
La IA, vale, la IA, ¿nos va a quitar trabajo? No nos va a quitar trabajo. La IA está limitada y siempre estará limitada. La creatividad está por encima de la IA. Estamos viendo que esa imagen, por ejemplo, es un ejemplo que doy, hay miles, yo hice este azulejo, ¿vale? Y puse esa imagen en ese azulejo, ¿vale? Y fíjense que yo no se me había ocurrido hacer los azulejos de esta manera, pero como busqué en internet, puse en la IA fondo para hacer texturas para azulejos, me sacó esto y bueno, pues mira, me vale para esto. Esto vale para un escudo, incluso llevarlo, pues si quieres mejorarlo porque la IA no te deja resolución alta, ¿vale? A no ser que la pague, pues puedes incluso hacerlo en un programa vectorial y hacerlo, la pieza esa o similar, ¿no? Entonces podrías hacer texturas con la IA. Fíjense, en este caso sin cuadro, busqué también adorno, me hizo aquello y puso un cuadro. Y después hice una escena a base del cuadro, ¿vale? Que dan ganas de sentarse, ¿no? Entonces la cosa es, los elementos para la decoración también te ayudan, ¿vale? Y también, en este caso, ideas para modelar. También me ha dado muchísimas ideas. La IA te saca, que a veces es muy complicado, la IA fíjense que da un montón de detalles. El tío te saca un montón de detalles por todos lados. Esto lo bueno es que a la hora de texturizar incluso y de modelar, te va a hacer que crees piezas que a lo mejor, o modelados, increíbles, ¿no? Entonces la IA nos va a ayudar a crear eso. Copiar no, sino tener ideas, ¿vale? Porque puedo hacer esta imagen y dice, bueno, pues esto me vale para otra cosa que estoy haciendo y me va a ayudar a mejorar mi arte, ¿no? Entonces la IA no va a quitar trabajo, la IA te va a ayudar si la utilizas para ti, en tu entorno, en tu tema, ¿no? Como herramienta. Vale, ahorra tiempo con el rig, ¿vale? Esto es interesante también. Muchas personas no tocan el rig porque dicen que puede ser más fácil, por ejemplo, rotar un cubo. Y bueno, pues ¿para qué voy a poner un rig? Si rotar un cubo es una tontería, lo puedo hacer con los ejes directamente y con la I para crear un keyframe, ¿no? Esto es fácil. No, lo interesante de lo que es se quedó ahí. A ver. Lo interesante de lo que es el rig es que te va a permitir utilizar más herramientas a ese hueso. Sí es verdad que a lo mejor al principio crear un rig de una pieza que se va a mover puede resultar difícil. Lo bueno es que después, una vez que lo haces, lo tienes para siempre. Y los huesos tienen unas propiedades increíbles, como son los pesos, el emparentamiento o el emparentar y las restricciones. Y eso te va a permitir que puedas avanzar con los huesos. Vas a permitir que en el futuro le puedas, como es una forma no destructiva de trabajar cuando los tienes puestos, ¿vale? Pues entonces puedes hacer grandes cosas con ese hueso para las animaciones. Por ejemplo, ya el cubo podrías darle más forma. En este caso un cubo es un ejemplo malo, pero por ejemplo un pie robótico como vemos, esto hacerlo manual y que se mueva como lo puse, podemos hacerlo, pero es muy difícil. Dense cuenta que tiene atrás las partes estas que le digo yo móviles que son para decoración, pero también se mueven. Entonces, fíjense que aquí el hueso pues tiene las partes móviles de lo que es el pie, después que tiene el tirador para mover los dedos y después esto es para que se mueva solamente esta parte. Pero, ¿qué ocurre? Que esta pie la tengo ya, yo si quiero hacer un personaje, yo puedo coger ese pie, ¿vale? Y duplicarlo y ya tengo los pies de ese personaje. Ya lo puedo mover. Entonces, el rig te va a ayudar. Al principio va a costar, pero te va a ayudar. Aparte que cada hueso va a hacer referencia a un vértice y eso va a ayudar muchísimo porque va a mover una cantidad de malla que no la movería, que manualmente es difícil moverla, ¿no? Los arcos. Quien hace animaciones lo sabe, lo conoce bien. Los arcos. Quien hace animación conoce bien que los arcos son súper importantes para las animaciones. Entonces, unos buenos arcos en una animación va a hacer que tu animación quede más perfecta, ¿vale? Eso ten en cuenta también cuando vas a hacer una animación, ves todos los puntos de tu personaje y controlar que se puedan mover adecuadamente esos arcos y se pueden ver de esta manera. En Blender podemos ver, aquí te hace automáticamente los arcos, ¿vale? Te pone aquí, presionas en la parte esta de la armadura y donde pone Motion Pack, pulsas y te hace el arco automático, ¿vale? Voy a darle un poquito para adelante porque me queda poquito tiempo. El suavizado, si queremos un suavizado de la animación, utilizamos las curvas, ¿vale? La iluminación, vale. Iluminación, empezamos por iluminando objetos simples para hacerlos más complejos. En este caso vean que aquí hay una luz sola dando mucha potencia. Pues no, lo hacemos de esta manera, un objeto sin texturas ni nada, y lo iluminamos. ¿Para qué? Para que la iluminación me tire sombras, y con esas sombras detallo mi objeto, ¿vale?
Esto es interesante, la iluminación. Siempre intentar iluminar con sombras, de alguna manera, ¿no? Lo que la luz proyecta, que son las sombras, ¿no? En este caso. Aprende postproducción. En este caso, los formatos, entender los formatos de vídeo, que a veces es importante porque hay formatos muy potentes que valen para grandes formatos. Con un PNG no vale para todo, ¿vale? Entonces, tenemos que utilizar los formatos más extensos, ¿no? Y la resolución que lo habíamos hablado antes, ¿no? En la postproducción vemos que podemos hacer un montón de cosas con postproducción de Blender. Vean que son 3 detalles. Este no tiene ninguna postproducción, este sí tiene y este sí tiene, ¿no? Y podemos hacer grandes cosas con un solo render, ¿vale? Los nodos que yo utilizo son estos 3, el brillo y contraste, el balance de color para darle color y la corrección. En este punto, donde pone la saturación, que tengo 0,8, es el máster, aquí le quito color, porque el render tira mucho color, y le quito un poquito, le pongo 0,8 y se ve más oscuro, ¿vale? Tira blancos y negros, un poquito menos, ¿no? Y se ve mucho mejor, ¿no? Entonces, eso lo utilizo para eso, para la corrección del render final. El éxito depende de tu trabajo. Crear un portafolio, todo el mundo lo conoce, crear un portafolio con sus mejores trabajos. Muchos clientes te van a pedir el portafolio, ¿vale? Está claro. Y ver renovar los portafolios, porque es interesante que los renueves, porque si no, al final, pues siempre se va a quedar obsoleto. Y eso vas a necesitarlo siempre, porque para buscar trabajo es necesario. Y una demo reel, ¿no? Y la demo reel intenta que sea entretenido, utilizar varias transiciones entre los trabajos y algunos efectos de sonido y vídeo por poquito para que se vea. Pero siempre pon trabajo importante al principio y al final de la demo reel, para que cuando termine de ver la presentación les guste y quede impresionado. Y que no pase de un minuto, ¿vale? Las presentaciones de que tenemos reel. Entonces, si no apareces en las redes sociales, no existes. Si quieres buscar trabajo, tienes que estar en las redes sociales, lógicamente. Y aprende a utilizar las redes sociales. Empieza por Instagram, que es para postureo, y Portfolio y demo reel, ¿vale? Es postureo, está claro. TikTok es vídeos directos, cortitos, puede ser tutoriales o procedimientos por donde vas, ¿no? Es interesante. Y el YouTube es más familiar, pico y pala, taca, taca, taca todos los días porque es como más familiar, cuesta más, pero la consolidación en YouTube es más grande, ¿no? Yo uso Metricool, ¿vale? No me están pagando, pero uso Metricool para las redes sociales porque te permite llevar muchas redes sociales por una vez sola, desde un punto solo, con gráficas, y te va a ayudar muchísimo a poner contenido en las redes sociales. Y después está la web, que la web es más también pico y pala, ¿no? Se va a tope, gestionar la web, crear web, pero también es interesante tener una web. Lo que pasa es que la web tiene mucho trabajo, ¿no? Sobre todo el SEO, muy, muy complicado. Ser más rápido, sin perder calidad, lógicamente. Para hacer esto, tienes que invertir. A veces invertir en cursos te va a ir bien para poder ir más rápido y conocer nuevas herramientas. No correr el trabajo. Si corres más rápido que tu ritmo, haces cagada. Lo mejor es ir a tu ritmo. Trabajar sobre un plan de estrategia también es interesante porque te va a ayudar a llevar un borde y no basarte en las emociones, ¿vale? Las emociones hacen que te pierdas. No tengo ganas y no lo haces. Tienes que basarte en algo escrito que te obliga a ir a terminar el trabajo, ¿no? Y aquí en cursos 3dilucio.com blog yo pongo técnicas para mejorar un poquito a la hora de este tipo de cuestiones, ¿no? De mejorar. ¿Dónde puedes encontrar trabajo? Pues en foros, en grupos de Facebook, plataformas de portafolio, en anuncios. De hecho, quiero hacer un vídeo, un día lo haré, de yo buscar trabajo directamente y grabar el procedimiento. Y ya lo hice una vez, pero no lo grabé. Y quiero hacerlo otra vez. Meterme, buscar trabajo para que todos vean que se puede conseguir trabajo, ¿vale? Hay que hacer un poquito de SEO. Voy a hacer una especie de reportaje, ¿vale? De hacerlo y para que vean que se puede, ¿no? Encontrar trabajo en realidad. Pero lo tengo que plantear bien, hacerlo bien adecuadamente y siempre pedir permiso si tengo que grabar a las personas, ¿no? Lógicamente. Va a ser más difícil. En redes sociales, página web propia, como hemos hablado antes, con anuncios, puedes también llegar a que te conozcan. Sobre todo en foros y en grupos de Facebook, eso es increíble, ahí puedes conseguir. Para más tips, lógicamente tengo que avanzar porque ya se me va el tiempo. Me pueden encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, en TikTok, con @3dilucio. En realidad, cualquier cosa que tengan alguna duda, que a lo mejor no se les ocurre lo que sea, pues me pueden contactar por ahí y para eso estamos, para ayudar y para compartir el conocimiento. Y ahora, si tienen alguna pregunta o algo, pues espero que algo haya sido de todo lo que he dicho, algo le ayuda, con que se lleve una cosa, para mí ya me quedo contento. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias.